Estamos de vuelta. La nueva ejecutiva federal del PSOE, que arropará a partir de ahora a Pedro Sánchez, cuenta con nuevas caras tras la salida de Santos Cerdán, actualmente en la cárcel. Algunos cercanos a él también han salido de la cúpula socialista. Y a última hora, Paco Salazar por los supuestos casos de acoso sexual. Castilla y León pierde a dos pesos pesados, la portavoz Esther Peña y al leonés Javier Cendón, pero una de las novedades es la entrada como vocal de la segoviana Clara Martín. Ella fue alcaldesa de esta ciudad aproximadamente un año, actualmente es la portavoz de la oposición en este ayuntamiento. Y ahora también da el salto a Ferraz para aportar, bueno, pues seguramente una visión importante también del municipalismo. Clara Martín, buenas noches. Muy buenas noches. Entra usted en esta ejecutiva, quizá en el momento de mayor debilidad del Partido Socialista de la historia, con casos de corrupción en los tribunales, Santos Cerdán en la cárcel, ahora ese posible caso de acoso sexual. ¿No está usted arriesgando demasiado? Entrar en política al final es siempre un compromiso con los ciudadanos. Yo no lo considero un riesgo, lo considero un servicio público. Por lo tanto, igual que entré el primer día, este es un avance más y sigo con el mismo espíritu. ¿Y en ningún momento ha pensado, a ver si esto de alguna forma me va a penalizar en mi carrera política, me va a desgastar demasiado pronto? No considero que sea ese el objetivo. El objetivo es aportar lo que buenamente pueda dentro de mi faceta como portavoz dentro de un ayuntamiento pequeño, una ciudad pequeña, y esa visión municipalista que creo que también es muy importante que se tenga en cuenta en ámbitos nacionales, como es en este caso Ferraz en la Ejecutiva Federal. ¿No se tiene en cuenta ahora el municipalismo, quizá en los grandes partidos? Se suele tener en cuenta, sobre todo para las circunstancias y ciudades más grandes, ¿no? Al final, los municipios más pequeños y sobre todo los retos a los que se enfrenta Castilla y León suelen estar muchas veces vistos de soslayo, ¿no? Es importante tenerlos en cuenta para grandes políticas y por eso creo que la apuesta que además ahora se ha hecho y el compromiso que ha tenido también la Ejecutiva Autonómica proponiéndome a mí, además como mujer, para afrontar esos cambios dentro de la Ejecutiva Federal, creo que también es una declaración de intenciones, ¿no? De lo que pretende poner encima de la mesa Carlos Martínez de cara a la próxima campaña electoral. Dígame la verdad, ¿qué ambiente había en la Ejecutiva ayer? ¿Qué se decían unos a otros? ¿Hay más resignación o incluso pánico que ilusión en estos momentos por todo lo que está pasando? Bueno, ha habido dos etapas, ¿no? El comité del sábado y luego la ejecutiva de ayer. El comité del sábado fue un momento de reflexión y de debate, que creo que eso es lo bueno que tiene el Partido Socialista, tener esos debates internos, aunque desgraciadamente haya habido filtraciones, que no debería de ser así, pero desgraciadamente las ha habido. Y ese momento de reflexión luego lleva... ¿Se atrevería a decir de qué parte o de dónde han venido esas filtraciones? ¿Sospechan de dónde ha podido venir? No, nunca se sabe, había mucha gente y evidentemente pudo ser cualquiera, porque no hay esa desconfianza de retirar incluso los teléfonos móviles a la entrada. Teníamos todos allí nuestros dispositivos, con lo cual pudo ser cualquiera. Ahí no hay pruebas de nada. Entonces, bueno, pues esa parte de la reflexión luego lleva al día siguiente, ¿no? Y el día siguiente es la Ejecutiva Federal, en la cual pues hay que ya poner encima de la mesa los siguientes pasos que se van a dar. Ya hay un equipo nuevo, unas medidas que se van a tomar nuevas y mañana mismo comparece el presidente de Gobierno para dar cuenta de ellas. ¿Usted como mujer del partido conocía esos canales internos para poder denunciar casos de acoso sexual? Están los comités de garantías y de ética y garantías que evidentemente cualquier persona que tenga cualquier tipo de agresión o cualquier tipo de abuso, ya sean hombres o mujeres, los puede utilizar dentro del Partido Socialista. Evidentemente cualquier persona los puede presentar y son tratados con total discreción por parte de quien los ostenta en esos cargos. Y señora Martín, ¿qué cree que ha pasado para que estas compañeras suyas hayan decidido recurrir a un medio de comunicación, a dos periodistas y no a esos canales internos? Quizá no se sientan tan amparadas por el propio partido. Lo desconozco, porque de verdad que desconozco si hubo denuncias internas. No sé exactamente si se produjo esa situación, si han ido a los medios de comunicación. Lo importante es que hayan dado el paso. Desgraciadamente el machismo sigue habitando entre nosotros. Al final el Partido Socialista representa un poco a toda la sociedad y en la sociedad vivimos todavía, desgraciadamente, las mujeres mucho machismo y tenemos que salir reivindicando que esas acciones se deben de acabar y evidentemente el que hayan dado ellas el paso es importante y sobre todo las actuaciones que se han tomado inmediatamente dentro del partido para ponerlas freno y decir hasta aquí hemos llegado y en cuestión de minutos se ha actuado rápidamente para sacar a estas personas dentro de los cargos orgánicos de manera inmediata.
Bueno, y que el machismo además es transversal, no solamente de unos solos partidos, es de todos, lo estamos viendo últimamente. Bueno, vamos a ver, como decía usted, qué medidas anuncia mañana Pedro Sánchez en el Congreso para esa regeneración democrática, política. Está claro que él ya a priori rechaza la moción de censura, no va a dimitir, tampoco va a haber un adelanto electoral. ¿Usted cree que resistir de esta forma, con todo lo que está pasando, con todo lo que puede pasar, no puede hacer un daño irreparable a las siglas del Partido Socialista? Es que yo no lo considero una resistencia. El gobierno que tenemos es un gobierno legítimo. Es un gobierno que está amparado por las urnas y un resultado electoral. Y es un gobierno que además ha tenido una mayoría suficiente para estabilizarse y tomar la posesión del cargo. ¿Qué ocurre? Que el Partido Popular no se atreve a esa moción de censura, que no depende del Partido Socialista, porque no le dan los números al Partido Popular. Por lo tanto, hay que decir y seguir defendiendo que tenemos un gobierno legítimo, elegido por las urnas y que representa al marco, sobre todo al arco parlamentario que tenemos ahora tan diversificado dentro de nuestro país. Y que es muy difícil llegar a acuerdos con extremos muy distantes, desde Junts a Bildu a Podemos en su momento, Sumar, es decir, poner de acuerdo a tanta gente para ser investido presidente del gobierno, da muestra del carácter dialogante que tiene nuestro presidente y nuestro gobierno actual. Por el otro lado tenemos el otro marco, el Partido Popular, que solamente se ancla en Vox para poder tomar ciertas cuestiones de medidas, pero no les llega para hacer esa moción de censura. Por lo tanto, defendamos un gobierno legítimo y defendamos que las elecciones son cuando tocan. La Constitución lo dice muy claro. Cada 4 años tenemos el periodo electoral y si en ese periodo se produce una moción de censura, adelante, pero es que ahora mismo no tenemos ninguno de los dos escenarios delante. Es incuestionable que el gobierno es legítimo, eso en fin, no se puede dudar, pero yo insisto, tantos casos de corrupción dentro del Partido Socialista, ya en el gobierno, hoy hemos visto a la señora Pardo de Vera, presidenta de Adif, se le imputan 5 delitos, nada más y nada menos. Eso va a producir un daño, no sé si, yo decía irreparable, pero el desgaste que puede producir eso al propio partido, más allá de Pedro Sánchez, ¿no cree que de alguna forma bueno, habría que dar un paso adelante y tomar alguna medida más drástica que no simplemente medidas anticorrupción, que seguramente sea lo que vamos a escuchar mañana? ¿El presidente no debería someterse a una moción de confianza, precisamente para saber si tiene todos esos apoyos de los que ahora presume tener? Desde luego, la mejor moción de confianza que tendríamos encima de la mesa sería la aprobación de unos presupuestos. Y es ahí donde yo estoy convencida que está trabajando ahora mismo el Gobierno de España, en poner unas cuentas de cara al año 2026. Sé que se están trabajando sobre esas cuestiones, demos tiempo para poder avanzar en ese tiempo. Y luego, el resto de casos de corrupción, estoy segura de que se van a seguir tomando medidas y mañana escucharemos cuáles son esas actuaciones que propone el Gobierno. Hay que seguir adelante y sobre todo en un momento en el cual lo económico está poniendo encima de la mesa una situación excepcional en España, pero en lo positivo. Ayer veíamos unas estadísticas que evidencian que estamos muy por encima de otras economías europeas en crecimiento económico. Por lo tanto, al final, la gestión y la evidencia de que España funciona, de que la economía funciona perfectamente y que vamos avanzando mucho más rápido que otros países europeos en unas circunstancias tremendamente complejas, con todas las políticas internacionales que tenemos ahora mismo en diferentes escenarios, creo que ese es el mejor aval de que el Gobierno está garantizando medidas. ¿Lo económico lo resiste todo, incluso con estos casos de corrupción tan graves que estamos conociendo? Lo estamos viendo. Los datos económicos no se están viendo afectados por estas circunstancias. ¿Qué le dicen a usted los militantes, concejales, ahí en Segovia, alcaldes, ediles de toda la provincia sobre lo que está pasando ahora mismo? ¿Son partidarios como usted de que Pedro Sánchez siga? ¿Hay algún paje por ahí que le diga, bueno, en fin, lo mejor sería que diera un paso atrás? Pues mira, ahora estos días hemos tenido además diferentes asambleas en las cuales hemos debatido a nivel provincial bastantes horas, ¿no? Al final esto es una cuestión casi como de terapia de grupo. Necesitamos hablar, explicar, además también decir lo que sentimos en estas circunstancias, ¿no? Y en ese caso, pues, ¿y qué sienten? Hay de todo, evidentemente, de todo. Hay la gente más mayor, sobre todo los que son de más edad, que llevan 50 años formando parte de este partido,
ya saben que estas etapas son cíclicas y que desgraciadamente se suceden en el tiempo muchas veces porque es imposible controlar los comportamientos personales de compañeros y de compañeras. Pero saben que luego esto se pasa y que hay un día después sobre el que hay que seguir trabajando. La gente más joven, la gente más que bebe de las redes sociales y demás, pues al final también tiene un sentimiento más de indignación y sobre todo con lo que son los comportamientos machistas. Yo creo que esos audios que a todos nos han indignado y asqueado, y lo digo con total franqueza, a mí la primera, creo que nos han hecho bastante más daño a nivel interno, sobre todo de herirnos los valores propios de nuestro partido y que los casos de corrupción, que evidentemente son graves, ¿no? Pero el atacar esos pilares fundamentales del partido en cuestiones machistas como son la prostitución, en este caso, ha herido mucho y yo creo que esto es cuestión de sanar con tiempo y con medidas, y esa es la única manera de poder actuar ahora. ¿Usted coincide con el ministro Óscar Puente que el señor Emiliano García Paje es un hipócrita? A ver, yo no le considero un hipócrita. Emiliano tiene sus clientes, como se dice, ¿no? Sus votantes, su marco dentro de Castilla-La Mancha, y desde luego es quien gana, ¿no?, las elecciones de una manera muy clara y rotunda. Tienen unas mayorías, además, durante muchos años, y desde luego mi mayor reconocimiento. Lo que hay que entender es que evidentemente él intenta proteger muchas veces esas mayorías sin verse envuelto por el ruido político que envuelve al partido, y yo ahí le comprendo en cierta manera, ¿no? Pero también tiene que ser muy franco con los compañeros. No puedes decir un día una cosa a los medios de comunicación y al día siguiente sentarte en un comité federal como si no pasase nada, soltando tu discurso. Bueno, pero dijo lo mismo, ha sido coherente lo que decía con los medios con lo que dijo en el comité federal. No, bueno, dijo que muchos de los que estábamos en la Ejecutiva Federal podríamos terminar en la cárcel también, y luego saludaba por allí como si no pasase nada. A mí eso, desde luego, no me parece mantener la coherencia. Entonces, yo creo que ahí Emiliano tiene que hacer también una reflexión en el respeto, sobre todo al compañero. Luego, evidentemente, yo puedo pensar diferente de él, él puede pensar diferente de mí. ¿Usted comparte algunas de las críticas que ha lanzado durante todos estos últimos meses, desde que yo no las comparto. Escándalos? Yo no las comparto. Desde luego, creo que es una postura la que ha tomado él totalmente legítima. Se puede debatir sobre ello, pero es que no es que no las comparta yo. En el Comité Federal se vio un apoyo mayoritario en el sentido contrario al que defendía Emiliano dentro del resto de federaciones de todo el país, y eso es con lo que yo me quedo, ¿no? Al final hay un sentimiento mayoritario de apoyo al secretario general y hoy presidente del Gobierno. ¿Y eso podría decir que la militancia en general está a favor de que Pedro Sánchez siga adelante? Es que es difícil, ¿no? Porque son muchos miembros de la militancia, pero yo tengo la duda de si una cosa son lo que opinan los cargos orgánicos de partido o otro tipo de cargos, y otro que opina las bases, el votante y la militancia. El votante y la militancia, como bien decía antes, tiene que sanar un poco todas estas heridas que se están produciendo y necesita ser escuchado. Por eso hay un esfuerzo importante en todas las agrupaciones, en todas las provincias, hacer esa labor de debate y de diálogo. Ayer mismo estuvo Carlos Martínez en la sede en Segovia haciendo un encuentro con la militancia, alcaldes y concejales, que salimos de allí a las 10:30 de la noche, porque eso es lo que necesita el militante. Y cuando tú le explicas al militante y sobre todo a nuestros simpatizantes a pie de calle que hay políticas sociales encima de la mesa del Gobierno de España que están mejorando su vida en el día a día, evidentemente pues le duele todo lo que están oyendo, todo lo que están viendo, pero también son conscientes de la importancia de mantener este Gobierno a día de hoy. O sea que Carlos Martínez y usted también, como miembro de la Junta Directiva Nacional, van a hacer terapia ahora por toda la comunidad para que la gente le suba un poco el ánimo después de todo esto, ¿o qué? No es que hagamos terapia, es que estaba ya programada. Utilizando sus palabras. Estaba programadas ciertos encuentros con alcaldes y concejales en todas las provincias. Carlos Martínez quiere tomar un poco la sensibilidad de cada una de las provincias y, como gran defensor del municipalismo que es, ha ido a testar un poco el ambiente dentro de cada ciudad, de cada capital de provincia, pero también animando al resto de concejales y alcaldes de todos los municipios a hablar y a dialogar sobre lo que quieren proyectar de cara a las próximas elecciones autonómicas. Señora Martín, usted fue alcaldesa un año, un poquito más, en la legislatura pasada, cuando sustituyó a Clara Duquero.
¿Quiere repetir como candidata en las próximas elecciones municipales? Ahora mismo mi labor está inquebrantable, vinculada a la portavocía del Grupo Municipal. Bueno, pero esto le da una proyección nacional que me imagino que también, no sé si... Sí, bueno, pero esto... que se lo diga así, puede ser la elegida, ¿no? También por el partido. Lo llevamos oyendo desde el 2023. También iba en las listas a las elecciones generales, al poco de las elecciones municipales, en esa misma campaña del 2023. Y ya se decía que yo iba a terminar en las Cortes Generales y no ha sido así. Mi trabajo y mi responsabilidad sigue dentro del Ayuntamiento de Segovia. Creo que desde el Grupo Municipal Socialista estamos haciendo un muy buen trabajo de oposición, por un lado de fiscalización, pero sobre todo con propuestas de cambio y de mejora de la ciudad, y desde luego esa es mi intención, seguir adelante. Luego ya no depende de mí. Sabemos que dentro del Partido Socialista hay unos canales a la hora de presentarte a unas elecciones y evidentemente dependerá de la militancia decidir quién se va a ser el próximo candidato a la alcaldía de Segovia. Y no tiene temor, y vuelvo por donde empezamos, a que tenga esa mancha de ella fue la que apoyó a Pedro Sánchez en Segovia. Es que al final los vecinos nos conocen. Por eso es importante el trasladar el municipalismo también a esferas altas, ¿no? Los vecinos te conocen tu cercanía, conocen las políticas que tú empleas cuando estás en el gobierno, las propuestas que también ejerces cuando estás en la oposición y sobre todo la responsabilidad que ejerces cuando estás en un cargo público. Por lo tanto, yo creo que eso no es una penalización, todo lo contrario. Yo creo que estos días además he recibido mucho apoyo por parte de muchos vecinos y vecinas que me han parado por la calle, me han llamado, me han escrito diciendo: Clara, es que tienes que seguir igual que trabajas aquí en el Ayuntamiento de Segovia, ahora un poquito más arriba, defendiendo los intereses de la ciudad. Tengo aquí a 3 periodistas. Usted es hija de un gran periodista. Sí. Estamos rodeados hoy de periodistas que también le van a hacer alguna pregunta. Justino. Muy bien. Buenas noches. Me gustaría, usted que sabe algo de comunicación y de periodismo, saber si considera que ha habido un problema de comunicación serio en su partido en el momento que se empezaron a conocer los casos concretos de Ábalos, de Cerdán, sobre todo, de Koldo. ¿No cree que ha tardado mucho en responder su partido a la hora de dar a conocer una explicación y de dar una explicación clara de lo que pudo haber pasado, de lo que se sabía o no se sabía? Y luego, por otro lado, ¿no creo que hay demasiadas actitudes, como es habitual en su partido, actitudes demasiado cainitas cuando las cosas van mal dadas? Bueno, al final la comunicación yo creo que fue a las pocas horas, es decir, según salió los informes de la UCO, enseguida el presidente, el secretario general, dio su comparecencia y dio la información con la que él contaba. Yo estoy segura de que él la información no la tenía antes. Evidentemente ese informe, lo lamentable es que estuviese en manos de medios de comunicación o incluso de grupos de la oposición antes de estar en manos del presidente del gobierno. Y es ahí donde... Perdona que le interrumpa, el presidente todavía no ha dado la explicación de por qué a José Luis Ábalos no contó con él como miembro del Consejo de Ministros y luego volvió a contar con él en las listas, pese a que ya tenía cierta información de lo que estaba haciendo. Sí, bueno, un segundo, que termino de responder vale. Y ahora te respondo. Que no, yo hablaba de las explicaciones. Ya te paso, ya que... termino con la respuesta y evidentemente aquí la comunicación y sobre todo, yo no creo que hayan sido medidas cainitas, ¿no? Ha sido sobre todo una posición de decir hasta aquí hemos llegado, hay que tomar medidas urgentes y tienen que ser además ya. Y así se ha actuado. ¿No le parece cainita las declaraciones de Felipe González? Ah, bueno, cainitas te refieres al otro lado, sí, claro. Evidentemente. Bueno, pues yo le respeto a un gran presidente del gobierno como fue Felipe González y otros antiguos cargos del Partido Socialista en el pasado, pero ellos también tienen que respetar lo que es el Partido Socialista ahora. Y ahí con eso yo me quedo. Evidentemente hemos tenido un congreso del partido en el mes de diciembre con un secretario general avalado por la militancia, sin ninguna otra persona que sea enfrentado a él en unas primarias y para mí tiene todo el respeto del mundo. Y a tu pregunta sí. de las explicaciones, creo que ahí sobre todo la respuesta la tendría que dar Santos Cerdán, ¿no? El por qué Santos Cerdán es el que avala, ¿no? Luego a Ábalos a presentarse otra vez en las listas del Partido Socialista. Bueno, ahora lo entendemos todo, ahora ya lo entendemos todo, ¿no? Ahora ya lo entendemos. Se necesitaban todo. Unos a otros, ese Evidentemente. triángulo. Entonces ahí, por eso ahí yo creo que es quien tiene que dar la respuesta. Me hace gracia por hecho cuando Felipe González, los del otro lado, siguen siendo del Partido Socialista. Pero bueno del otro lado, del lado crítico. Sí, eso es. Silvia.
Señora Martín, buenas noches. Bueno, la Comisión Europea tiene puesto el foco en todo lo que está ocurriendo en nuestro país. De hecho, en las últimas horas ha alertado sobre el alto riesgo de corrupción y ha pedido diligencias al Gobierno de España para que resuelva esta situación que estamos viviendo. Yo no sé cómo puede valorar la imagen que estamos proyectando fuera de nuestras fronteras. Pues evidentemente, cuanto antes se actúe y antes se detecten todos los casos de corrupción, creo que es lo más óptimo y lo mejor para todos, tanto para el país en cuestión de imagen y también para el Partido Socialista. ¿Pero no cree que con esa llamada de atención, poniendo el foco sobre lo que está ocurriendo, está pidiendo al Gobierno que actúe, que plantee una medida más drástica que lo que está haciendo hasta ahora? Vamos a ver las medidas de mañana, vamos a ver y a valorar qué medidas se ponen encima de la mesa mañana cuando el presidente del Gobierno haga esa intervención dentro de las Cortes Generales. Estoy segura que va a ser un pack de medidas que no solamente irán para el control dentro de la Administración, sino también el control en las empresas, que aquí evidentemente las empresas son las que intentan manipular, ¿no?, al político de turno para salir beneficiados en gran medida de esas actuaciones dentro de la Administración. Por lo tanto, yo creo que está bien que Europa dé el toque de atención. Yo estoy segura de que se van a tomar las medidas de forma rápida. Esperemos tener la confianza de los socios para poderlas poner encima de la mesa. Veremos también cuál es la actitud del Partido Popular y de Vox en ese pack de medidas, si van a estar de acuerdo o no, o se van a cerrar, como siempre, a toda política que pueda ser buena para nuestro país y decir que no, porque no tienen más justificación que esa. Y evidentemente, si Europa está poniendo el foco, yo estoy segura de que tendremos garantías de que todas las medidas que se vayan a ir tomando van a ser eficaces. Luis. Señora Martín, muy buenas noches. Una doble pregunta. En las elecciones municipales y autonómicas que se celebraron en 2023, las tendencias demoscópicas ya señalaban que el Gobierno de la Nación tenía unos resultados que no iban a ser buenos. Y parece que los resultados pues se llevaron ustedes, por decirlo de alguna manera, quienes trabajaban en la vida municipal y en la vida autonómica, se llevaron el batacazo electoral que inicialmente parecía el destinatario el Gobierno de la Nación. ¿No temen que esa situación se pueda repetir en el momento actual, en la situación en la que nos encontramos, porque las municipales y autonómicas van antes de las elecciones del 27 a donde las quiere llevar Sánchez? Y luego ya, al hilo de esa misma pregunta, ¿por qué tanto empeño en Castilla y León en adelantar las elecciones? Bueno, al final en Castilla y León, empezando por la última parte, las elecciones autonómicas en principio tienen que ser como muy tarde en marzo, si no me equivoco, ¿no?, del 2026. Y el adelanto electoral ha sido por dos cuestiones: decirle a Mañueco, mira, aquí una de dos, o se llega a un acuerdo para tener unos presupuestos, que ya es hora de que el Partido Popular tenga unos presupuestos para esta comunidad autónoma, o adelante las elecciones y aquí apoyamos a la fuerza mayoritaria. Esas han sido las posturas de Carlos Martínez. Incluso si gana en votos el Partido Popular, Carlos, para hacer ese cordón sanitario a la extrema derecha, apoyaría a Mañueco para tener esa estabilidad en las Cortes autonómicas. Lo que ocurre es que todavía no sabemos si Carlos Martínez va a ser el candidato. Bueno, pero tenemos ahora las primarias. Él es el que está ostentando ahora mismo esa secretaría general y entendemos que será él el candidato. Veremos a ver qué proceso de primarias se abre en los próximos meses. Y luego, en cuanto a las elecciones autonómicas, ya las dejaríamos de lado, porque de cara al 2027 nos veríamos, en el caso de Castilla y León, nos veríamos únicamente con las elecciones municipales y las estatales. Pues es verdad que puede tener cierta influencia. Antes el municipalismo daba un poco igual, ¿no? El político tenía mucho más peso la persona que ostentaba el cargo y que tenía ese contacto con los vecinos, independientemente muchas veces de qué partido político representara. Ahora es verdad que la tendencia de los colores políticos de cada uno de los grupos tiene su peso y es evidente que también tendrán su relevancia a la hora de esas elecciones municipales, pero a mí no me asusta el ser candidata, por ejemplo, al Partido Socialista dentro de las próximas elecciones municipales, representando precisamente al Partido Socialista, ¿no? Es decir, que no creo que vaya a pesarnos más allá de lo que nos pudiera pesar ahora, si fuesen ahora las elecciones municipales. No le importaría que, o sea, como dice Emiliano García Paje, que había que distanciar las generales de las municipales. No, porque creo que el peso que va a tener y la trascendencia va a ser la misma, sean antes o coincidan en el tiempo.
A mí lo que me sorprende, por ejemplo, es que Mañueco intente acercarlas lo máximo posible a unas elecciones generales o a unas municipales, con tal de no rendir cuentas, ¿no? Muchas veces de forma individual a unas elecciones autonómicas, solamente elecciones autonómicas. Bueno, pero es que fueron hace 4 años. Por plazo y por tiempo tendrán que ser en marzo, ¿no? Es Sí, cuando sí. toca, ¿no? Bueno. Veremos. Clara Martín, gracias por estar aquí, porque creo que son días complicados para su partido y cargos como usted, me imagino que también tiene que ser un mal trago, ¿no? Tener que responder a ciertas preguntas y tener que contestar también a ciertas preguntas. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a vosotros y desde luego ningún mal trago, yo todo lo contrario, encantada de estar aquí atendiendo a vuestras preguntas. Bueno, lo ha demostrado. Gracias.